La historia nos ha dejado constancia de los continuos intentos del hombre por llegar a volar como los pájaros. Pero no fue hasta 1483 cuando uno de los grandes genios del Renacimiento, Leonardo da Vinci, empieza a interesarse por el estudio de una máquina voladora. Tras varios años, consiguió descubrir la resistencia del aire, principio en el que se sustenta la aerodinámica moderna. En 1600, Robert Hooke diseña un vehículo aéreo de alas batientes que no consigue moverse del suelo, mientras que el cortesano Allard fracasó en su intento de volar ante el rey Luis XIV. Fue en 1742 cuando el marqués de Vacqueville intentó atravesar el río Sena por los aires mediante unas alas artificiales, lanzándose desde el techo de su casa, lo que le ocasionó unas graves lesiones al estrellarse contra una barcaza. 30 años más tarde, Defort construyó un aparato volador de mimbre con las alas batientes, estrellándose contra el suelo después de haberse lanzado desde una torre. En 1783, el físico Pilatre de Rossier hizo la primera ascensión en globo formando parte del equipo de los hermanos Montgolfier. En 1804, Sir George Cayley preconizó el ala fija junto al motor, estableciendo claramente los principios del vuelo. Henry Giffard voló el primer dirigible motorizado que transportaba a un hombre en 1856, y ese mismo año, el capitán de la Marina Jean-Marc Lebris inventó el primer planeador que voló con un pasajero. La época de tentativas y ensayos llegó a su fin cuando en 1890 el francés Clement Ader se elevó del suelo en un aparato fabricado por él mismo, al que llamó Éole. Iba propulsado por un motor y las alas se parecían a las de un murciélago, consiguiendo posarse en el mismo lugar de partida. 1896 fue el año en que la aeronáutica anterior a los hermanos Wright alcanzó su punto álgido. El francés Octave Chanute, residente en Estados Unidos, y el astrónomo norteamericano Samuel Langley, bajo la mirada de Graham Bell, habían realizado varias pruebas con éxito en multiplanos construidos por ellos mismos. Ese mismo año, el ingeniero alemán Otto Lilienthal, que llevaba tiempo estudiando el aire y sus leyes, había conseguido fabricar el primer ala delta, con la que consiguió vuelos de más de 300 metros. Por fin el ser humano volaba como las águilas. Había nacido la aviación. Los aeróstatos, es decir, los globos y los dirigibles, se elevan por la fuerza ascensional provocada por la diferencia de densidad existente entre el aire atmosférico y el elemento gaseoso que se contiene dentro de ese gran balón que le da esa forma tan característica. Los globos no disponen de control direccional y su traslación en la atmósfera está sujeta a la dirección del viento. Dispone también de una canastilla o barquilla que suele ser de mimbre unida al velamen por un cordaje adecuado. En esta barquilla se alojan los tripulantes y pasajeros, transportándose también los instrumentos de navegación, las botellas de gas propano y los quemadores empleados para calentar el aire. Los aeróstatos utilizaban al principio hidrógeno. Al ser inflamable resultaba bastante peligroso, por lo que fue sustituido por el helio. También se puede emplear el aire caliente, procedente de unos quemadores incorporados encima de la barquilla. Este aire, al ser calentado, disminuye su densidad y pesa menos que el aire circundante, provocando con ello la elevación del globo. Un globo normal se compone de un gran velamen de cientos de metros cuadrados de tejido ignífugo que, al ser inflado, proporciona el empuje necesario para ascender, hasta que encuentra su punto de equilibrio entre la fuerza ascensional y el propio peso. Entonces se mantiene en vuelo nivelado hasta que las condiciones estables se rompan. El empleo del globo como arma aérea es antiguo. Fueron usados en la guerra de 1846 entre México y Estados Unidos. En 1861, durante la Guerra de Secesión Americana, se utilizaron para la observación del tiro artillero y el movimiento de tropas. El globo ha servido como instrumento para la investigación científica. El Stratobowl, considerado en su época el más grande del mundo, fue construido con motivo de un proyecto científico entre las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y la Sociedad National Geographic para la investigación de la alta atmósfera.
Para cumplir este fin estaba dotado de una gran cantidad de instrumentos de medida y observación, tales como cámaras, un espectógrafo, un transmisor receptor de radio e incluso contadores Geiger para medir la radiación cósmica. La fuerza ascensional se obtenía por medio de unos quemadores que llenaban el globo con helio. La operación más delicada era la de incorporar la barquilla al globo totalmente inflado. Una vez conseguido este objetivo, el globo se elevó majestuosamente con sus 2 pasajeros a bordo hasta alcanzar la altura mayor conseguida por el hombre hasta ese momento, 26 kilómetros. Después de 8 horas de vuelo, realizaron un descenso bastante rápido para llegar a tierra lo antes posible y analizar sin pérdida de tiempo los valiosos datos obtenidos sobre las variaciones climáticas, las radiaciones cósmicas, las ondas radio y las bandas de radiofrecuencia. Los dirigibles suelen tener una forma alargada, conteniendo en su interior gas helio, que los hace más ligeros que el aire. Con el tiempo, su tamaño fue creciendo y tuvieron que ser protegidos con un armazón más rígido y con una quilla para mantener su estabilidad. Llevan incorporados motores y hélices propulsoras con mandos de control que les permite moverse en el espacio en las 3 dimensiones, es decir, hacia arriba y hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, o a babor y estribor si utilizamos los términos marinos que se suelen emplear. Se utilizaron con bastante frecuencia como máquinas bélicas en la Primera Guerra Mundial. El empleo del dirigible como medio de transporte de pasajeros adquirió un gran auge en los primeros tiempos, cruzando el Océano Atlántico con frecuencia, mucho antes de que el avión lo hiciera por primera vez. Pero su uso masivo se fue extinguiendo cuando ocurrieron varios accidentes, debido principalmente a la utilización del hidrógeno. El desastre más famoso fue el del dirigible Hindenburg, el Titanic del aire, cuando a primeras horas de la mañana del día 6 de mayo de 1937, como un gran hotel de lujo flotante arribaba a Nueva York y ante los atónitos ojos de cientos de espectadores que habían acudido a verle llegar, se vio envuelto en llamas cayendo a tierra y pereciendo sus 35 ocupantes. El 17 de diciembre de 1903, en Carolina del Norte, Estados Unidos, la aviación inicia una nueva época gracias al vuelo de los hermanos Wright. Seguidores de todos los avances conseguidos por el alemán Lilienthal, al que consideraban el mejor diseñador y piloto del vuelo sin motor, habían construido un biplano al que llamaron Flyer. Equipado con un motor de 4 cilindros en línea, desarrollaba 12 caballos de potencia que accionaban 2 hélices que giraban en sentido opuesto. Colocaron el aparato sobre un raíl de madera con el objeto de reducir al mínimo el esfuerzo exigido para el despegue con tan poca potencia. El honor de hacer el vuelo le había correspondido a Wilbur Wright, al que la suerte le había favorecido al echar una moneda al aire. Pusieron el motor en marcha y el aparato fue avanzando lentamente hasta que alcanzó la velocidad suficiente para mantener el equilibrio y elevarlo durante un corto trayecto. El vuelo de Wilbur Wright tuvo un alcance de tan solo 40 metros y su duración fue de 12 segundos. A pesar de los muchos testigos, los 2 hermanos trataron de ocultar este primer vuelo al que consideraban un fracaso. A lo largo del día, tanto Wilbur como Orville realizaron distintos vuelos hasta alcanzar una longitud de 250 metros en 59 segundos. Francia no iba a la zaga en cuanto a la construcción y desarrollo de los primeros aparatos. El Ministerio de la Guerra francés era consciente de las posibilidades que el avión tenía como arma aérea y se apresuró a la adquisición del biplano de los hermanos Wright.
Estos se habían trasladado a Europa para ofertar su producto, ya que en su país no habían tenido demasiado éxito. Uno de los hermanos visitó España, donde estuvo haciendo una demostración de sus habilidades en el aeródromo de Cuatro Vientos, teniendo como espectador al rey Alfonso XIII, muy aficionado a la aeronáutica. El flyer de los hermanos Wright estaba construido con madera de abeto y fresno y algunas partes en hierro. Sus alas estaban recubiertas de tela de muselina y unidas por tensores de hilo de acero. El control de giro se conseguía balanceando el cuerpo. Mediante una palanca se controlaba la altitud del aparato. Como instrumentos de a bordo disponía de un anemómetro, un cronómetro y un cuenta revoluciones. Este avión significó un paso gigantesco en la historia de la aeronáutica, al conseguir que su diseño dispusiera de las características aerodinámicas para volar. A partir de ese momento, los avances técnicos y las proezas se sucedieron con rapidez. La aviación acababa de franquear una etapa decisiva para su futuro. Uno de los grandes admiradores de los hermanos Wright fue el rico brasileño Alberto Santos Dumont. Aventurero y deportista que residía en París, era esencialmente un genio improvisador. En 1901 había conseguido volar alrededor de la Torre Eiffel con un globo fabricado por él mismo, al que había incorporado un motor. Pero fue en 1906 cuando construyó un asombroso aeroplano al que denominó 14 bis. Hecho de tela y bambú con forma de T, incorporaba un motor de 24 caballos. El 23 de octubre de ese año consiguió elevarse y recorrer 220 metros en 21 segundos. El 12 de noviembre, Dumont, junto a los más tarde famosos Blériot y Voisin, participó en los premios de aviación ofrecidos por el Aeroclub de Francia, consiguiendo el primer premio. Santos Dumont publicó sus diseños para que fueran copiados libremente. Está considerado uno de los grandes pioneros de la aviación, pues fue el primero en efectuar un despegue por sus propios medios. Leonardo da Vinci había dibujado un artefacto volador con un rotor helicoidal, y entre otros que habían seguido sus teorías estaba Paul Cornu, que en 1907 consiguió elevarse más de 1 metro del suelo en lo que se supone fue el primer helicóptero de la historia. El 13 de enero de 1908, Henry Farman consigue volar cerca de París su primer kilómetro a los mandos de un Voisin. Al otro lado del Atlántico, el norteamericano Glenn Curtiss supera los 1.500 metros con un avión biplano denominado Junebug. 6 años después del primer vuelo de los hermanos Wright, y siguiendo los avances significativos que habían conseguido Santos Dumont y Henry Farman, el piloto francés Louis Blériot construyó un monoplano al que denominó Blériot 11. Con una envergadura de 10 metros y una longitud de casi 8, llevaba incorporado un motor de 3 cilindros con 80 caballos de potencia y una cámara de flotación como prevención a un posible amerizaje. El 25 de julio de 1909 realizó la primera travesía del Canal de la Mancha, entre Calais y Dover, recorriendo los 37 kilómetros que hay entre ambas localidades en poco más de media hora, a la increíble velocidad de 70 kilómetros por hora. Blériot, que tuvo un viaje accidentado, consiguió tomar tierra en Dover rompiendo el tren de aterrizaje formado por 2 ruedas de bicicleta. Fue recibido por un público que le obsequió con una clamorosa ovación.
La trascendencia de su hazaña provocó unas fuertes repercusiones políticas, ya que se demostró que Inglaterra resultaba bastante accesible desde el aire. Louis Blériot fue uno de los pioneros en la utilización del sistema de control estándar que usan los aviones, patentándolo en 1908. Los ingenieros y técnicos de los distintos países europeos se esforzaban por conseguir una mayor progresión en los rendimientos de los aparatos. En Francia, los hermanos Séguin crearon un nuevo motor, el rotativo NOM, que fue utilizado por Henry Farman en su modelo conocido como Farman 3. Este nuevo avión llevaba incorporado un sistema de alerones, lo que le permitía virar para cambiar de dirección, siendo el precursor del actual sistema. Su velocidad máxima no llegaba a los 70 km/h. Los pilotos iban sentados al aire libre, sobre el plano inferior del aparato. Este biplano fue muy popular en su tiempo al conseguir ganar algunas de las pruebas de la Gran Semana de Reims en agosto de 1909. Ese mismo año, el oficial del ejército italiano Giulio Douhet advierte de la capacidad que el avión puede tener en la guerra. El año 1910 fue el de los concursos de aviación en todo el mundo, acompañado de grandes acontecimientos como los conseguidos por el peruano Jorge Chávez, que sobrevoló los Alpes, o la incorporación de la mujer a los desafíos de la aviación, representado por la francesa Raymonde Lagouche, la primera en la historia que consiguió una licencia de piloto. También ese año se iniciaron los primeros intentos de propulsión a reacción. Henri Coanda fabricó un turbopropulsor que fue el precursor del uso de turbinas para generar potencia de empuje. Además, se efectuaron los primeros intentos en el transporte de pasajeros, por medio del Zeppelin en Alemania y por el avión en Francia. El joven William Boeing trataba de hacerse un sitio en Los Ángeles, mientras que el piloto francés Poulain hacía exhibiciones ante los mandos del ejército, invitados por las compañías con el fin de convencerlos de las grandes posibilidades que tenía el avión como medio de ataque y defensa. Algunos de los grandes defensores de esta idea fueron el teniente del ejército norteamericano Paul Beck, que hizo pruebas arrojando sacos de arena sobre Los Ángeles, y Glenn Curtis, que simuló el lanzamiento de bombas sobre un viejo acorazado. En abril de 1911, el gobierno italiano había sucumbido ante los avances de la ingeniería aérea y creó las Fuerzas Aéreas Italianas, adquiriendo 4 Bristol Bosquet, conocidos con el nombre más familiar de Cometa. Tenía 2 planos de igual envergadura y estaba propulsado por un motor NOM de 50 caballos. Construido en madera y tela y reforzado con tubos de acero, fue el primer modelo utilizado para instruir a los pilotos ingleses en las academias de vuelo. En diciembre de ese mismo año se fundó la Escuela de Vuelo de la Marina Británica, siguiendo los pasos del ejército belga que lo había hecho en el mes de marzo. En Norteamérica se hacían los planteamientos para la creación de la aviación naval. Las fábricas de construcciones aeronáuticas francesas fueron las primeras en experimentar modelos pensando en las necesidades que pudiera tener el ejército para la defensa nacional. El ingeniero Henri Fabre había creado el primer hidroavión de la historia, al que le llamó Le Canard, consiguiendo volar 500 metros. Edouard Nieuport, en la ciudad de Suresnes, Francia, ultimaba en los talleres de su compañía, fundada en 1910, los detalles de su modelo Nieuport 4. Le incorporó un sistema de mandos muy complejo, que consistía en la utilización de una palanca para descender y ascender.
El alabeo de las alas y la dirección se conseguían actuando sobre pedales. Una variación de este modelo fue el Nieuport 11, que alcanzó un gran prestigio. Los talleres alemanes Albatros construyeron varios biplanos para el ejército que los utilizó en la instrucción de pilotos. Rápidamente, la calidad de estos aviones y su fabricante se hicieron famosos por los muchos récords que batieron, lo que demostraba que la aeronáutica alemana no iba a la zaga de la francesa. El Dr. Hatt, propietario de Albatros, participó también con éxito en el desarrollo del hidroavión. Desde el 17 de septiembre al 3 de noviembre de 1911, Carl Wright Rogers hizo el vuelo en un avión Wright desde Nueva York a Los Ángeles, cruzando los 5.000 kilómetros que separan las costas del este al oeste. Durante 1912, la aviación se convierte en un deporte de élite. El capitán norteamericano Albert Berry efectúa el primer salto con paracaídas desde un avión en San Luis. El Blériot Experimental 2, más conocido como el BE-2, fue presentado en agosto de 1912 en la competición aérea del Larkin, donde batió el récord de altitud alcanzando los 3.200 metros. El BE-2 fue el primer avión británico que llegó a Francia en la Primera Guerra Mundial y el que sufrió el mayor número de bajas a manos de los Fokker E-1. Al ser un avión con poca maniobrabilidad y lento, tenía un ángulo muerto muy vulnerable en la parte inferior que los pilotos alemanes aprovechaban para derribarlos fácilmente. Con una envergadura de poco más de 11 metros, iba equipado con un motor Renault de 70 caballos y en su versión 2C disponía de dos ametralladoras de 7 milímetros. Por otra parte, el continuo reto de la altitud es superado el 11 de diciembre de 1912 por Roland Garros, que bate el récord con un Morane Saulnier alcanzando los 5.610 metros. En velocidad se habían llegado a conseguir casi los 200 km por hora. Por el mundo entero se extiende la fiebre de la aviación. Mark Purp recorre con su avión el lejano oriente, mientras el suizo Durafur efectúa los primeros vuelos en Latinoamérica y Garros enlaza Túnez con Roma. El año 1913 se inicia con la aparición de nuevos circuitos entre capitales. En Mónaco se crea el primer concurso destinado exclusivamente a los hidroaviones con el estímulo de la Copa Schneider. En esta fecha se presenta el Sopwith Tabloid, inicialmente diseñado como biplano de carreras, pero debido a su potencial militar y al interés que suscitaba en el ejército la posibilidad de tener un avión de combate, fue rápidamente requerido por la Marina Británica para que actuara como antisubmarinos. La rapidez con la que se batían los récords demostraba la capacidad que los constructores aeronáuticos e ingenieros tenían para asumir nuevos desafíos, tal y como sucedió con el británico Elliott Verdon Roe, que diseñó y fabricó el famoso modelo Avro 504. Su primer vuelo lo efectuó en el mes de julio de 1913. Al año siguiente, los alemanes ponen en servicio el Aviatik B-1, un avión de reconocimiento relativamente lento. Era un biplano de 2 plazas al que le habían incorporado un motor Mercedes de 100 caballos y que no llevaba armamento alguno. El primer derribo de la historia de la aviación fue el de un modelo de este tipo, ocasionado por los disparos de un biplano francés Voisin en octubre de ese año, 1914. Los franceses no aceptaban quedarse atrás en la producción aeronáutica y pusieron en servicio el Caudron G3, un avión de reconocimiento construido en madera y tela, biplaza y biplano,
que incorporaba un tren de aterrizaje con 4 ruedas. Como todos los aviones de su época, carecía de alerones y efectuaba los virajes mediante la torsión del extremo de sus alas.